especial a todos los peregrinos que han compartido con nosotros en este retiro durante 7 pasos por el desierto. Yo había pensado que quería regalarles a ustedes unos bonus track, así que estamos en este tiempo de bonus para seguir reflexionando en torno a la figura del desierto desde otras comprensiones. Más allá del desierto estamos ahora. Hemos compartido ya con Joan Freiliao en el primer momento y en este segundo momento compartimos con un gran amigo, un gran sacerdote que quiero muchísimo, es el padre Raúl de León desde Panamá, compatriota mío. Raúl, bienvenido, cuéntanos, ya dije que estás en Panamá, pero cuéntanos quién eres, dónde estás, cuál es tu misión pastoral. Gracias por estar aquí en este espacio más allá del desierto. Un saludo muy especial, ¿verdad? A todos ustedes. Gracias, Marcos. Efectivamente, soy el padre Raúl, soy de la diócesis de Chitré, en Panamá, pues actualmente párroco en la parroquia San José de PC. También, pues, asesor nacional de la Renovación Carismática Católica y asesor nacional de Encuentro Nacional que reúne a unos cuantillos jóvenes cada año aquí en Panamá. Y bueno, y fuera de eso, pues capellán de la policía también, ¿no? También estoy ahorita acompañando a la Policía Nacional desde la dirección espiritual. Un poquito simplemente de lo que soy yo, ¿no? Raúl, gracias por estar con nosotros, gracias por querer compartir en este espacio para hablar un poco del desierto, de la iglesia y de cómo estamos en medio de este desierto y cómo lo vamos caminando, cómo lo vamos pasando. Cuéntanos entonces, te escuchamos, tus ideas, tus intuiciones. Bienvenido. Sí, según lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y de lo que ustedes han estado meditando, a mí siempre me gusta la expresión más allá, ¿verdad? Me gusta mucho esa expresión bíblica y tengo dos paralelos para ello. Moisés se encontró con Dios cuando fue más allá, ¿verdad? Porque siempre iba al mismo lugar y cuando va más allá tiene el encuentro con Dios. Y Pedro se encuentra con Jesús cuando va más allá, ¿verdad? Porque cuando lo lleva a navegar mar adentro, Pedro no estaba acostumbrado a ir más allá. Entonces, en el más allá es siempre el momento para el encuentro. Y qué bueno que ustedes hayan tenido que contemplar la figura del desierto durante todo este tiempo, porque el mundo está viviendo un completo desierto, ¿verdad? Lo vivimos en el desierto físico, cuando salimos a las calles y nos damos cuenta que, bueno, no podemos salir a las calles, ¿no? Pero es una imagen metafórica, ¿no? De que en las calles no hay nadie. Bueno, por lo menos yo puedo salir, como les digo, por el tema de la policía, pues tengo la autorización de estar con la policía y uno se da cuenta que no hay nadie. Entonces uno tiene la expresión popular, la calle está desierta, ¿no? Entonces definitivamente estamos viviendo ese desierto de los centros comerciales, de todo, ¿verdad? Y yo creo que ahorita la que más está agradecida con nosotros es la naturaleza, ¿verdad? Porque la naturaleza está respirando, pero tenemos esa figura del desierto, pero también tenemos el desierto interior que ese nos toca o ese nos cuesta más confrontarlo. A la gente le cuesta vivir en desierto. Hay gente que ya está desesperada, ejemplo, por toda esta situación del encierro, por lo menos. Está desesperada porque una de las cosas que procuramos no hacer es mirarnos al espejo y hablarnos a nosotros mismos y contarnos. Es más fácil mirarte a ti y saber que a través de tu mirada me expresas seguridad y confianza y estás conmigo. Pero cuando lo tengo que hacer yo solo, es más difícil porque no estoy acostumbrado o porque normalmente no tengo nada que decirme. Entonces, ese desierto interior es el desierto que hay que empezar a explorar y a conquistarlo, porque a la final todo el tema de la conquista está dentro del desierto. Y la iglesia tiene que caminar en este desierto, tiene que acompañar. Y me parece que eso es parte de lo que estamos viviendo y que definitivamente tiene que haber una experiencia profunda espiritual durante este tiempo de desierto. Hay un texto que en lo personal me gusta mucho,
¿verdad? Que nos acompaña mucho, ya lo habrán meditado seguramente, no lo descubrí yo, ya estaba ahí en la palabra de Dios, pero es Oseas 2:16 y dice: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, ahí hay una intención de Dios de llevarnos al desierto para seducirnos, ¿verdad? Y el profeta dice: me seduciste y me dejé seducir. Y Dios quiere llevarnos al desierto simplemente para hablarnos al corazón. Ya está de más, y creo que no soy el único que lo ha predicado. Definitivamente el coronavirus no es parte de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios no se echó el coronavirus porque amaneció de mal humor y agarró aquí en la gaveta de la noche y dijo: hoy hay coronavirus para la gente. No, venga, para que me escuchen. Pero yo decía en estos días, Marco y todos los que están con nosotros, que para mí el coronavirus era como la burra de Balán, porque Balán no veía que el ángel se le paraba enfrente, y la burra ahí se echaba y Balán le daba a la burra hasta que la burra le habló. Le digo: oye, tú me vas pegando, tú no ves que ahí está el Señor. Y yo decía como el coronavirus hoy es como la burra de Balán. O sea, también el coronavirus ha servido para que la gente se tenga que encontrar con Dios. O sea, y uno tiene que aprender a ver eso en medio de todo esto. Y el Señor nos quiere llevar al desierto para hablarnos al corazón. Y yo digo, no es el querer de Dios el coronavirus, pero Dios es un Dios que se aprovecha de las oportunidades. Como dicen los colombianos, a Dios no hay que darle papaya, porque si uno le da papaya a Dios, Él sabe cómo aprovecharlo. Y Él se ha aprovechado de todo esto, ¿verdad? Para hablarnos y para llevarnos. Y de verdad nos cuesta el desierto, la soledad nos ha costado. Miren, hay que aprender a diferenciar entre estar solo y ser solitario. Son dos cosas distintas, porque es que uno no puede decir: es que los que viven solos no son felices. Ojo, yo vivo solo y soy feliz. El problema mío es sentirme no solo, sino solitario. O sea, no es la soledad no es el problema, sino la solitariedad. Cuando sientes que en tu mundo no hay nadie, pero aunque yo ahorita no puedo estar con la gente, sé que no estoy solo porque estoy con ustedes, porque la gente me llama, porque la gente me escribe. Pero el desierto de estos días también es un llamado a una introspección, ¿verdad? La iglesia ha tenido que mirarse y todos nos tenemos que haber mirado y vamos caminando. Por eso, en la antigüedad, ¿verdad? El desierto era considerado como el lugar no bendecido. Claro, no había agua, la vegetación era escasa, habían bestias, habían demonios, o sea, todo lo malo era como la ocasión de pensar en el desierto como siempre, como el lugar inhóspito, ¿verdad? Sé que hay gente que ha estado en el retiro, que vive en lugares desérticos, ¿no? Y las inclemencias del tiempo en el desierto son terribles. De día y de noche es insoportable. Entonces, no es para vivir. Pero yo creo que eso es una realidad inmensa. El desierto no es un lugar para vivir. Hay que entender que el desierto es un paso. Es un paso. Hay gente que le gusta vivir en sus desiertos. Hay gente que está pasando el desierto de la depresión y ya pusieron su tienda en medio del desierto, de la depresión, y les gusta vivir ahí. Y no dan como ese paso para seguir adelante. No, nosotros estamos viviendo en un tiempo, porque era algo de lo que comentábamos en el backstage, ¿verdad? El hecho de que de repente hay gente que se va a querer, después del coronavirus, se van a querer quedar con la misa por las redes, ejemplo. Y decir: no, ya para qué vamos a la iglesia. Si ya podemos ver la misa, ya nos acostumbramos a ver la misa acostado en la cama con el televisor. No, ojo, que todo esto que estamos viviendo es un paso. Nosotros tenemos que pasar por esta situación que es rara, que es inhóspita, pero no es la definitiva. O sea, hay algo que hay que entender: el desierto no es la morada definitiva.
pero en el desierto también nos enseña ahorita, creo que, y a la iglesia le ha mostrado mucho esto, el hecho de soltar paradigmas. Por ejemplo, teníamos tantos paradigmas en la iglesia y las circunstancias nos han obligado a, como a no hacerlo, ¿verdad? Han pasado cosas extraordinarias. Tuvimos una Urbi et Orbi en un tiempo cuando no se da. O sea, dentro de 200 años seguramente se rasgará las vestiduras cuando sepan que hubo un papa en el año 2020 que hizo la Urbi et Orbi. ¿Me explico? Porque de repente dirán, es que eso no se puede. No, es que hay que romper paradigmas. Y hay veces que este tiempo que estamos viviendo nos ha servido para refrescar, a la iglesia nos ha servido para refrescar, para darnos cuenta de la necesidad que hay de inventar. O sea, hemos tenido que estar inventando, recreando. Yo siempre digo que nos tocó utilizar tú que sabes más de eso, ¿verdad? La tecla F5 en el teclado, ¿verdad? Tuvimos que usar la tecla F5, o sea, actualizar todo, ¿verdad? O sea, empezar. ¿Por qué? Porque definitivamente eso es lo que ha hecho el desierto en la iglesia. Ante todas estas circunstancias de lo que puede parecer la condición geográfica y de vida del desierto, a nivel espiritual, la iglesia ha tenido que convertirse en este desierto en el oasis que la gente necesita. Porque es lo curioso del desierto. En el desierto te aparecen los oasis como el lugar totalmente contrario a lo que estás acostumbrado a vivir. Pero ojo, la gente no se puede quedar viviendo en el oasis, porque a la final eso también a la final va a terminar. Entonces, como que el retirito este está bueno, entonces como ya está en la red, lo voy a seguir viendo y viendo y viendo, y me voy a llegar a diciembre y todavía voy a estar viendo un retiro de Cuaresma, cuando realmente se me ha olvidado que ya estamos en tiempo de Pascua. Entonces, estos son oasis que vamos viendo, pero que en realidad no nos tienen que estancar en esta situación, sino que al contrario, tenemos que empezar a caminar. Y cuando yo veo a la iglesia caminando en este desierto, hay veces que tal vez al principio eh, comenzamos como a disparar para todos lados, porque estábamos también como desubicados. Pero creo que el Papa ha tomado la voz de mando, y creo que la iglesia comenzó a escuchar, y a raíz de ahí, a mí me llama ver en las redes sociales a obispos celebrando misas por las redes. Entonces, tú dices, esto ha empezado a oxigenar la iglesia. Este tiempo de desierto ha comenzado a darle un frescor a la iglesia. Decíamos en una de las Eucaristías, ¿verdad? Cuando el texto de Nabucodonosor, que agarró a los 3 jóvenes y los metió en el horno, dice, y lo encendió 7 veces más de la costumbre. Yo decía ese día en la misa que podremos estar viviendo ese horno en este momento, pero que en medio de las llamas apareció el ángel y dio un frescor, ¿verdad? Un vigor, como una brisa suave. Entonces yo digo, eso es lo que podemos estar viviendo ahora dentro de este desierto. La iglesia tiene que ser para el mundo, ahorita cuando el mundo está experimentando el horno 7 veces más, la iglesia tiene que ser el frescor, la brisa suave que refresca, ¿verdad? Y sobre todo, Nabucodonosor vio el ángel, dice, es que yo metí a 3 y veo 4, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que ser como esa cuarta persona en la vida de la gente. La iglesia tiene que caminar. Yo creo que una de las cosas que tuvo que volver a hacer la iglesia es caminar. Tal vez nos habíamos estancado en lo mismo, ¿verdad? Yo hago lo mismo y lo mínimo. Y de verdad a todos nos toca. Hay algunos que nos cuesta menos, ¿verdad? Definitivamente. Hay otros que tenemos como una cierta locura espiritual, yo le llamo así, ¿verdad? Una locura espiritual. Hay gente que nos cuesta hacer locuras más fáciles, ¿no? Pero igual yo creo en el poder de lo que está haciendo la iglesia caminando con el pueblo. Entonces, lo primero es ver cómo el desierto era considerado como el lugar no bendecido. Y tal vez hoy podemos considerar que estamos viviendo un tiempo de castigo. Y no es así. Porque eso no era lo que quería pintar Dios con el pueblo en el desierto.
si bien es cierto, ¿verdad? El pueblo estaba mejor en Egipto que con el desierto. Eso está claro. A mí me llama la atención cuando el pueblo le reclama y dice, hey, nosotros queríamos, allá por lo menos comíamos ajo y cebollas. Y yo decía, yo hubiera sido hebreo, me muero de hambre porque yo no como ni ajo ni cebolla. O sea, partimos de ese hecho. Pero cómo el pueblo era capaz de querer regresar a comer la esclavitud. O sea, el tema no es lo que comían, sino la esclavitud. Se querían atragantar de esclavitud cuando estaban saboreando la libertad. Y a veces es que no entendemos eso. Y a veces creemos que lo que podemos estar viviendo en este momento es un castigo de Dios. Y hay gente, y permítame la expresión, pseudo religiosos que han utilizado todo esto para hablar del castigo divino. Como si Dios tuviera esa yihad contra nosotros, ¿no? La guerra santa de Dios contra nosotros. Y esto es un castigo divino. Hey, yo no veo un castigo en esto, yo veo posibilidades. El hombre volvió a ser humano. Era una cosa que habíamos olvidado. El hombre volvió a ser humano, y no solamente por el compartir, sino por tener que volver a hacer lo que antes hacíamos. Hey, vivíamos tan aferrados a la tecnología que hemos olvidado el admirarnos, el poder de admirarnos, el poder de hoy extrañamos, de verdad, yo digo, Marco, extraño darte un abrazo. O sea, de repente extrañar a la otra persona se está convirtiendo durante este tiempo en las cosas que admiramos. O sea, imagínate, un beso, o sea, un beso en la mejilla, ahí yo extraño poner mi cabeza entre los míos. O sea, tú dices que hoy extrañamos lo que siempre debió ser ordinario. Y hoy queremos como extraordinario lo que siempre debió ser ordinario. Entonces, no es un tiempo de maldición, al contrario, se tiene que convertir en un tiempo de bendición. Lo otro, ¿verdad? Dios quiso en aquel momento, ¿verdad? Hacer pasar al pueblo por esta experiencia espantosa. ¿Sí? Por ejemplo, Dios sacó al pueblo por el desierto, porque era el camino que había que tomar. Pero lo que Dios no quería era que el pueblo se quedara en el desierto, porque es que la meta no era el desierto, sino la tierra prometida. Y yo creo que eso es otra cuestión que tenemos que ver. Nosotros a veces vemos todo como si fuera un mal, pero es que eso no es lo que quiere Dios. La gente que en este momento está atravesando situaciones difíciles preguntan, ¿por qué Dios me hizo esto? Pero la gente, como el resto de nosotros que creemos en un Dios que es bueno, decimos, oye, ¿para qué fue esto? Y el para qué es la representación definitivamente de la tierra prometida. Tenemos que pasar por este desierto, claro que sí. Tenemos que estar experimentando lo que estamos experimentando. Pero es que Dios no quiere que habitemos. Somos nosotros los que muchas veces nos queremos quedar aquí viviendo en el desierto. Nosotros somos los que nos queremos quedar viviendo en el desierto, y permítanme, ¿verdad? El Deuteronomio nos recuerda eso. A ver si, para que vean que yo uso Biblia, por si acaso, ¿no? Pero miren que dice, partimos pues del Horeb y atravesamos ese inmenso y terrible desierto que han visto camino de la montaña los amorreos, como Yahvé nuestro Dios nos había mandado. O sea, claro, la experiencia del desierto iba a representar como algo terrible, era algo temeroso, pero el pueblo tenía que estar confiado en que Dios era el que iba adelante. O sea que aquí la meta no era el desierto, la meta es la tierra prometida, la leche y miel. Y yo me preguntaba y les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya están preparados para entrar a la tierra que emana leche y miel? Porque todo este tiempo tiene que ser de preparación. Y todo este tiempo tiene que ser para, oiga, Canaán, la leche y miel va a ser para muchos cuando termine este tiempo, ir a la misa a comulgar. Hay gente que añora abrir su boca y recibir a Jesús. Bueno, ese será la leche y miel ese día. Y durante este desierto nosotros tenemos que empezar a redescubrirnos a nosotros mismos. Hemos dejado de preguntarnos por nosotros mismos. Y de verdad yo cuando veo la iglesia en este momento, cuando uno puede pensar que esta barca de Pedro está estremecida, yo puse una imagen en estos días en las redes sociales,
una imagen que a mí me gusta mucho y es un Jesús dormido ahí en la barca. Yo le digo a la gente, oiga, cómprese una almohada y acuéstese al lado de ese man. O sea, los discípulos iban desesperados y el otro iba dormido ahí en una almohada. Entonces agarra una almohada y acuéstese al lado de ese man. Pero nosotros hoy vemos la barca que se zarandea y nos desesperamos, ¿eh? Y hoy estamos cruzando este desierto, ¿verdad? Y yo veo que la iglesia tiene que ser un faro. Somos los primeros que no nos podemos desesperar. Yo siento que en el fondo, y es lo más humano, todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Claro que sí. Yo no tengo miedo por mí, tengo miedo por los míos, ejemplo. Y yo los llamo todos los días y cuídense. En estos días mi abuela tenía ahí a una persona en la casa y tenemos cámaras en casa, entonces todos nos enojamos por eso, porque mi abuela ya es mayor. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo a que nos salga la enfermedad y nos digan, usted tiene positivo. Pero no nos da miedo el perder el cielo. Yo veo a la gente que no le da pánico no ganar el cielo. A mí me daría pánico no ganar el cielo. Dice, después de haber hecho tanto por Dios y llegar y decir, no, game over. No me parece como... Entonces, oiga, Dios nos va a hacer atravesar por este desierto, pero esa no es la meta, ¿eh? Piense usted allá en leche y miel. Totalmente contrario a ajos y cebolla, ¿eh? Totalmente contrario. Ajo y cebolla, leche y miel. Usted tiene el poder de decidir. ¿Dios qué quiere? Llevarte a la tierra. Dios no le prometió a Moisés y al pueblo llevarlos al desierto. No, Dios le prometió la tierra prometida, valga la redundancia. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Aquí el tema no está en lo que podemos estar viviendo, sino en los frutos que va a dar nuestra experiencia espiritual. Eso es lo que la gente tiene que aprender a vivir en el desierto. Los frutos que vamos a dar de eso. Y la iglesia tiene que predicar de eso. La iglesia tiene que enseñarle a la gente que todo esto tiene que dar frutos espirituales. Los van a dar, vamos a tener frutos también sociales, vamos a tener frutos de todo. Pero a nivel espiritual, ¿qué frutos va a dar todo esto para nosotros? Cuando yo estudié Antiguo Testamento, me llamaba la atención una lámina que hizo un profesor cuando nos dijo cuál era el camino entre donde estaba el pueblo esclavo y a dónde estaba la tierra prometida. Que dice, entre más y entre menos, caminando a buen paso y todo, el pueblo podía haber llegado como en 20 días. Y se demoró 40 años. Y a mí me daba risa esa imagen. Pero era que definitivamente el camino... Ese camino que el pueblo atravesó seguramente no era el más largo. Digo, no era el más corto, perdón. Era el más largo. Pero ¿sabes qué es lo importante de esto, Marcos? Que en ese camino era Dios el que iba adelante. Era Dios el que iba guiando al pueblo. Era Dios el que estaba, ¿verdad? De la mano de él. Era Dios el que no dejaba al pueblo solo. Y yo creo que es eso, ¿verdad? Durante este tiempo hay cosas que Dios hizo que para nosotros tienen que ser realmente puntos importantes para nuestra reflexión. En ese pueblo, en ese desierto, ahí Dios quiso hacer alianza con su pueblo. Y yo creo que para nosotros es importante recordar que durante este tiempo que vamos a estar viviendo, Dios quiere hacer alianza con nosotros. Una nueva alianza. A mí me llama la atención cómo hizo Dios alianza con Abraham. Ahí Abraham espantando el animal, ahí se durmió, ¿verdad? Partió el animal por dos, porque así hacían las alianzas los judíos, ¿no? Partían el becerro en dos y pasaban por en medio. Y decía, si alguno de nosotros no cumple la alianza, que le suceda lo que le pasó al animal. Así hacían la alianza los judíos. Y dice que Abraham ahí espantando para los buitres se durmió y una llama humeante pasó en medio. O sea, Dios tomó la iniciativa. Dios fue el primero que hizo alianza con Abraham.
Y el desierto se va a convertir en lugar de la alianza de Dios con su pueblo. Y en este tiempo en que estamos viviendo todas estas situaciones, en nuestro desierto, Dios quiere volver a hacer alianza con nosotros. O sea, Dios es un Dios de un pacto tan profundo. A mí me gusta la expresión que dice, de un pacto tan profundo que ya nada lo podrá romper. Y Dios quiere hacer eso. Y eso lo vamos a descubrir durante todo este tiempo que vamos a estar viviendo. Durante este tiempo que tú y yo vamos a estar caminando en la soledad, vamos a descubrir que Dios sigue haciendo alianza. Ahí yo tengo en mi mesita de noche un regalito que me dio un amigo sacerdote hace muchos años de Uruguay. Y es una tablita pequeñita que dice simplemente, Dios es fiel. Y yo creo que una de las cosas que aprendemos a experimentar en este desierto es la fidelidad de Dios. Dios no se aparta de nosotros. La alianza de Dios es simplemente recordarnos a nosotros que Él siempre estará con nosotros. Esa es la muletilla de Dios. Yo tengo una muletilla al hablar. Yo digo verdad, sí, y procuro pensarla antes, pero ¿qué va? Se me va. Todos tenemos una muletilla. Pues yo descubrí que Dios tiene una muletilla y dice, no temas, no temas, no temas. Constantemente leemos, no temas. Esa es la muletilla de Dios. Dios la repite en todo, cada vez que tiene que decir algo, se le sale, no temas, porque esa es su muletilla. Yo creo que esa es la alianza mayor que Dios tiene con nosotros. A veces quisiéramos de Dios tantas cosas y no nos damos cuenta que de Dios solo basta su presencia. De Dios solo basta saber que está a nuestro lado. No más. Nosotros quisiéramos, como dice Jesucristo en estos días en el Evangelio, ustedes quieren señales y prodigios. Señales y prodigios. Pero no nos basta solo la presencia de Dios. Hey, yo no sé los desiertos que tú tienes, pero yo sí sé que en este desierto que yo estoy atravesando, el que me va guiando es Dios. Y Dios va conmigo. Y eso para mí es suficiente. Y que yo sé que aunque estoy atravesando un valle oscuro, que aunque estoy atravesando situaciones difíciles, aquí no es que vivo yo, ¿verdad? Decía Jesucristo en el Evangelio en estos días, es que ustedes son de acá abajo y yo soy de allá arriba. Entonces yo digo, es que este no es mi morada. Y este desierto no es el lugar donde yo voy a habitar, porque esto no es lo que me prometió Dios. Dios no le prometió a esta tierra un coronavirus. Dios prometió leche y miel. Entonces, eso lo voy viviendo en mi desierto. Por eso, el desierto entonces se tiene que convertir en el camino de la fe. En el camino de la fe. Y en estos días, ¿verdad? Leyendo el catecismo sobre todo eso, ¿verdad? Sobre los actos de fe. Cómo el hombre tiene que dar actos de fe, ¿verdad? Y no es otra cosa que la total entrega a lo que Dios ha dicho y que yo sé que va a pasar. Eso es fe. Celebraba yo un funeral y decía, hey, el único que yo conozco que ha ido y ha vuelto es Cristo. O sea, yo no conozco a más nadie. No creo. Y yo cuando veo estas cosas de revelaciones y eso, a mí me preocupa cuando alguien dice, es que esta persona tuvo una revelación, fue al infierno. Yo, oye, si esta persona fue al infierno, que se pregunte cómo anda, porque... Sí, o es que yo vi el purgatorio y entonces como que vivimos en esa, las revelaciones son privadas, ¿eh? De eso no vamos a hablar, eso ya lo hemos hablado otras veces, las revelaciones son puramente privadas y yo no estoy en la obligación de creerlas tampoco, o sea, eso está claro, porque es que hay gente que se saca cada cosa, pero yo, ejemplo, yo le digo a la gente, yo no he ido y he venido, yo no he ido al cielo a verlo, o sea, yo no sé cómo es el cielo, yo no he ido. Yo lo único que sé es que Jesucristo fue y vino y lo dijo. Y como Él lo dijo, yo le creo. Yo le creo a Jesucristo que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo le creo. Y no basta tener que ir a verlo. No, yo le creo. Porque todavía a esta altura de mi vida no hay nada que Cristo haya dicho para mí que no me haya cumplido. Entonces, por eso el desierto es el camino de la fe. Por eso hay que caminar, ¿verdad? Como decía Teresita de Lisieux, con esa fe ciega, ¿no? O sea, hey, tú escucha, vamos por aquí. Dios, había un camino más corto, ¿por qué cogiste el más largo? Bueno, por aquí nos vamos. Yo decía en estos días también, ¿verdad? En todas estas predicaciones que había que tener cuidado con el Waze espiritual.
uno tiene que tener cuidado con el Waze espiritual. Si el pueblo hubiera tenido un Waze, le hubieran dicho a Moisés, Moisés, por aquí no, por acá es más corto, ¿cierto? ¿Qué hace el Waze? Todos los que usamos Waze sabemos que el Waze lo que hace es procurarte la ruta más corta, donde tengas menos tranques y donde puedes llegar más rápido. Pero tú y yo que somos de la capital de Panamá, Marco, a mí me ha pasado muchas veces que el Waze me mete por lugares donde yo en mi vida de juicio sana no me metería. Hay veces que el Waze nos mete por lugares peligrosos. Y hay veces que cuando queremos el camino más corto, lo que podemos tener es peligros para nuestra vida. Si Dios nos quiere llevar por este desierto, por estos 40 días, y tal vez no sean 40 días, viviremos una cuaresma más larga, pues vámonos por ese. Porque si Jesucristo se declaró el camino, Jesucristo no dijo, yo soy el camino de 2.5 kilómetros. No dijo. Es un camino que se va, cada vez que voy yo entrando en él, es un camino que se va ampliando y que va cruzando y va construyendo puentes para mi vida. Pero es un camino interminable. Pero es el camino que yo tengo que seguir. Entonces, cuidado con el Waze en el desierto, ¿eh? La ruta más fácil, ¿verdad? A veces uno le llama la atención en la misa que está el evangelio largo, ¿verdad? El evangelio de la samaritana, todo el evangelio, y al lado dice la forma breve. Y viene uno y dice, va la breve. Y lee uno la breve ahí. ¿Por qué? Porque es más corta. Mucho cuidado que en la vida espiritual el pueblo podía haberle sacado a Moisés un Waze. Hey, Moisés, vamos mal. Dios se equivocó. Por aquí no es. No, Dios sabe que hay otras rutas. Pero Dios nos quiere llevar por este desierto porque Él quiere hablarnos. Quiere tener, escúcheme bien, Dios quiere tener el tiempo suficiente para estar con nosotros. Y todo este tiempo que hemos vivido encerrados es el tiempo suficiente de Dios para estar con nosotros. Y yo creo que eso es lo que nos ha regalado este tiempo. Y por eso la iglesia se prepara para eso. Y por eso nosotros estamos ya, ¿verdad?, caminando. Yo voy caminando en este desierto, que hay problemas, que falta el agua, que la vegetación, que los animales, que todo lo que ya veíamos de la imagen del desierto. Pero a mí me va guiando Dios. Y yo voy detrás de Él confiado en Él. Así que más o menos lo que yo pues, quería hablarles, comentarles, hablarles desde mi propia experiencia a cada uno de ustedes. Querido, gracias por esas intuiciones. De hecho, reflexionábamos en algún momento conmigo sobre la experiencia de Jesús en el desierto desde Marcos, que es una experiencia bastante breve, son 2 versículos nomás, pero qué curioso, Jesús es bautizado, recibe el Espíritu y no se va a la misión de una vez, sino que pasa por su propio desierto, ¿no? El desierto como el lugar para preparar la misión, porque como tú muy bien dices, es un espacio en el que uno se toma el tiempo completo, el que sea, 40 días, 30, 20, 10, 15, algunos le tomará mucho, otros poquito, otros intermedios, el tiempo que sea necesario para vivir esa experiencia profunda de encuentro con Dios, que también vivió Jesús de Nazaret al ir al desierto a encontrarse con Dios. Es que a veces, brother, conocemos a Jesús y ya queremos ir a predicar. Oiga, váyase al desierto. Váyase al desierto, porque usted Pedimos necesita más tener espacios para herramientas. predicar que desiertos, ¿eh? Pedimos más espacios para predicar que desiertos. Vale. Y no nos cuesta, de verdad. Y tú ves cuando me mandan, ejemplo, yo que ando predicando por ahí, o bueno, antes yo iba a predicar, ahora nada. Pero, listo, el padre tal, la charla. Padre, aquí hay un espacio. No, vamos a reducir este espacio y a veces queremos que la gente nos escuche más a nosotros. Y este desierto también es tiempo para escuchar a Dios. Es que Dios ahorita ha silenciado todo, brother. Y Dios quiere que le escuchemos. Y la gente no estaba acostumbrada a eso, a escuchar a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, listo, ahora me van a escuchar. Y aquí estamos escuchándolo, ¿no? Ya, además también se me ocurría yo también en la reflexión que es creerle a Dios y creerle también a su palabra. Y por ahí a veces olvidamos que el Evangelio dice, lo leíamos de hecho en este tiempo de Cuaresma, donde Jesús hace la explicación de cómo orar, ¿no? De entra a tu cuarto
Y allí en lo secreto tu Padre te va a encontrar y tu Padre te recompensará. Bueno, estamos dentro del cuarto, querido. Tú estás en tu cuarto en Panamá, yo estoy aquí en el mío. Bueno, pero este es el Claro. espacio, o sea, la palabra lo dice. Entra a tu cuarto. Mira, eso que acaba de decir complementa a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham al desierto, en todas sus seguridades, pero Abraham y Dios le dijo, hay dos cosas que hizo, hay cuatro cosas que yo predicaba en estos días que hizo Abraham. Lo primero que hizo Abraham fue que escuchó la palabra. Eso, Dios tiene una palabra para nosotros, distinta. Hey, lo que Dios te está diciendo a ti, me lo digo, yo prediqué un retiro sobre Saqueo, sobre Lázaro, y a una comunidad un retiro de mujeres aquí en Panamá sobre Saqueo, sobre Lázaro, perdón. Y el domingo de la misa, que fue el Evangelio de Lázaro, estas mujeres estaban viendo la misa y alguien me escribe y dice, sí, padre, pero lo que usted habló ahora en la misa fue totalmente distinto a lo que nos dijo en el retiro. Entonces yo dije, es que esa es la eficacia de la palabra. La palabra siempre será nueva, siempre, siempre. Entonces, Abraham escucha la palabra. Después que escucha, Abraham interioriza de quién le está hablando. El problema nuestro es que hoy escuchamos tanto. Miren, ayer decía una psicóloga en el programa que estamos llevando los martes que se llama La Palabra en Casa. Como ya la gente no puede ir, entonces nosotros le llevamos la palabra en casa. Ahora todo es en casa, ahora todo es to go, delivery, ¿verdad? Entonces, así como existen estas ahora, apetito 24, no sé qué, que te llevan todo, ahora nosotros somos espirituales 24, o sea, te llevamos también la palabra. Y decía ella de la palabra info, a ver, ay, espérate, la tengo aquí, la escribí permítanme que se la lea. Me gustó tanto esa palabra que yo la coloqué en el Instagram. Esto, infoxicación, que es como de información e intoxicación. Entonces, nos están diciendo tantas palabras acerca de todo el mundo encontró ya la cura, o todo el mundo sabe cómo nos vamos a morir, o todo esto que nos están intoxicando realmente. Y estamos escuchando tantas palabras que no escuchamos a Dios. Entonces, lo segundo que Abraham hizo cuando salió, dijo, hey, este que me está hablando es Dios. Lo tercero que hizo Abraham fue entonces definitivamente obedecer. Y lo último que hizo fue que se puso en camino. Entonces, este desierto a nosotros nos tiene que llevar a ponernos en camino. Vamos a caminar y saber de que no nos va a pasar nada, no nos va a faltar nada, ¿no? Una de las cosas que también conversábamos con Pacho en algún momento, cuando hicimos el live con él, fue también que toda la experiencia de los profetas y la lectura del Éxodo y la lectura del desierto va a decir que Dios nunca dejó a su pueblo sin comida, pero tampoco le dio de más. Es decir, no, en el desierto no es el lugar de los lujos, pero tampoco es el lugar de la muerte, ¿no? De la muerte, claro, claro. Y es que ese es el gran problema de nosotros. Nosotros pensamos que en el desierto Dios nos va a castigar, ¿no? Eso, y veamos allá en el Nuevo Testamento los esenios, ¿verdad? Que vivían allá en Qumran. Ahí estaba Juan el Bautista que se alimentaba, y nosotros decimos, bueno, yo no comería miel silvestre y langosta. Bueno, hay que ver las langostas, si eran los bichos o las del mar, ¿no? No especifica el Evangelio. Hay que hacer un estudio de qué langostas comía Juan, ¿no? Porque a última hora creíamos que la pasaba mal y estaba comiendo langosta, que nosotros sabemos que no es tan barato el plato. Pero tampoco, o sea, en el desierto no hace falta nada, no hace falta nada. Mira, en el desierto no hará falta nada mientras realmente a Dios a nosotros no nos haga falta. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. En nuestro desierto no nos hará falta nada mientras Dios no nos haga falta. El problema de nosotros es que cuando no tengamos a Dios, no tendremos más nada. Santa Teresa que decía, solo Dios basta, solo Dios basta. Y lo repetía, solo Dios basta. Esa es la experiencia que estamos viendo por estos días, ¿no? Ojalá nos reenfoquemos en lo esencial, ¿no? En medio de esta tormenta, en medio de este desierto, enfocarnos en lo esencial. Y lo esencial es la relación con Dios. Todo parte con eso, con la iniciativa de Dios que quiere comunicarse. A mí me encanta cuando el Éxodo también dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, como hablan los amigos. Es decir, es el Dios Sí. amigo. Pues, por tanto, no vamos al desierto como un castigo, sino todo lo contrario, como un lugar
de bendición y de encuentro con otra palabra distinta a la mía, ¿no? No es mi palabra, es otra palabra que es la palabra de Dios. Todo dependerá del enfoque que le des entonces a tu desierto. Exacto, exacto. Si en el desierto es el lugar que tienes para hablar con Dios, ahí lo encontrarás. Eso siempre es. O sea, por eso, ahí hablaba Moisés y yo siempre dije que cuando la zarza, eso era el espejo. ¿Eh? Moisés se vio ahí clarito. Moisés se vio, cuando a mí me preguntan, y un día hablando con el padre Jaime Pérez, me decía, tienes que escribir eso, porque eso no se lo he escuchado a nadie, decía. Pero yo dije, bueno, era el hecho de que yo consideraba que la zarza era el espejo en el que Moisés se estaba mirando. Porque lo sensacional de Moisés era que había visto muchas zarzas que ardían y se consumían, pero esta ardía y no se consumía. Claro, entonces Dios cuando lo puso enfrente de la zarza le dijo, Moisés, ¿qué eres tú? Te consumiste 40 años en el faraón y saliste y quedaste hecho nada. Ahora llevas 40 años más en el desierto y estás haciendo lo que sabes que no te corresponde. Entonces, ahora eres tú, entonces, ahora me tienes a mí, ahora soy yo, no te vas a consumir. Así que... Ahí vamos. Bueno, querido, si quieres para cerrar este espacio, cuéntanos dónde te encontramos por internet en las locuras que estás haciendo, de las locuras espirituales. ¿Dónde encontramos Bueno, esta información? en Instagram, ¿verdad? @Prauleón, Praulon, ¿verdad? Instagram, Prauleón, y de ahí ya encuentran todas las demás redes donde estamos. Bueno, querido, gracias por tu trabajo, gracias por tu misión, gracias por este espacio que nos regalas. Sabes que te quiero muchísimo, sabes que te admiro mucho. También, mi hermano. Y nada, gracias por regalarnos esta reflexión en torno a más allá del desierto. Estamos ahí Amén. ahora en este paso del retiro. Si quieres, por favor, regálanos tu oración y tu bendición y así cerramos este espacio. Y que el Señor, que a cada uno de ustedes los lleva en este momento caminando hacia el desierto, pero saber de que el desierto no es la meta, sino la tierra que emana leche y miel. Y Él va delante de cada uno de nosotros. Él va delante para guiarnos, les sostenga, les conforte, les anime. Que sobre todo podamos descubrir que Él está de nuestro lado y que Él camina a nuestro lado. Y que les bendiga a Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Gracias, querido. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Ánimo, hermanito. Chao, Un abrazo. Bye. Chao. Hola, bienvenido al Desierto Habla. Aquí Tomás te saluda desde Melgar, Tolima, Colombia, para ti. Sal de la tristeza donde hayas estado. Ven, corazón roto, puedes regresar y encontrar compasión. Ven a descansar. No hay dolor en la tierra que no pueda sanar. No hay dolor en la tierra que no pueda sanar. Deja tus cargas, tus penas atrás. No estoy lejos. Ven acá, deja tu dolor, déjalo atrás. Ven como eres, déjate amar, deja tu dolor. Ven como eres, déjate amar, déjate amar.